Vamos a ver entonces con el doctor Luis Bonilla Molina la visión prospectiva de la educación y la revolución científica técnica, un tema también fundamental que va a ver entonces el doctor Bonilla Molina con nosotros. Doctor Bonilla. Buenos días, muchas gracias. Voy a poner mi reloj para no excederme el tiempo de exposición. Agradezco la invitación a participar en este foro social. Por supuesto, también un saludo fraterno a los ponentes que me antecedieron. A mí me corresponde trabajar sobre educación, ciencia y tecnología, y debo decir que la educación ha sido uno de los sectores que ha sido más aprovechado por el neoliberalismo para producir una violenta transición en el marco de la pandemia del COVID-19. Y para entender lo que estoy señalando, debemos remitirnos a algunos planteamientos que hacíamos previamente. Desde el año 2015, un conjunto de 256 pedagogos, entre ellos Giorgio Torres Santomé, Peter Maglaren, Henry Giroux. Si la memoria no me falla, ese manifiesto también lo firmó Claudio Katz. En ese momento entregamos un manifiesto, me correspondió a mí entregarlo el 9 de julio del 2015 a Irina Bokova, para ese momento directora general de la UNESCO, que el manifiesto señalaba o alertaba de un inminente apagón pedagógico global, que no era otra cosa que una tendencia marcada de los organismos económicos internacionales de impulsar a un modelo virtualizado de la educación a escala global, y que se había evidenciado claramente en el Foro Mundial de Educación de Incheon, Corea. Para quienes no recuerdan, en la cita de Incheon, Corea, del año 2015, mayo del 2015, fue un escenario convocado para hacer balance de educación para todos de EPT, de cara también a lo que sería la definición del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, donde se señalaba o se pedía que dentro de los ODS se incluyera un objetivo vinculado a la educación. Y en ese evento de Incheon, Corea, contradictoriamente no habló un educador, no habló una maestra, no habló un profesor. Hablaron fundamentalmente las transnacionales de la informática, señalando o anunciando que se estaban preparando para ir a un modelo virtual de educación. Eso señalado ante más de 198 países, representantes de todos los países del mundo, que pasó prácticamente sin pena ni gloria. La mayoría lo que fue a pedir las tarjetas de las grandes transnacionales, pero muy pocos señalamientos críticos respecto a lo que estaba debatiéndose en Incheon, Corea. Ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, señalaba en un documento denominado Invertir la pirámide del aprendizaje que, dado la creciente conectividad a Internet, como lo hemos visto ahora, dado a que muchos jóvenes y tenían computadoras y dispositivos móviles, había que ir haciendo la transición hacia un modelo de educación en casa para abaratar los costos que hoy tenía el sistema escolar en el presupuesto público. Eso lo señalaba ese documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y además, si comenzamos a leer una serie de documentos formulados desde el Banco Mundial, desde la OCDE, todo parecía apuntar en esa dirección. Hicimos múltiples denuncias sobre eso, sobre todo porque en el magisterio, incluso en el magisterio crítico, poco se estaba discutiendo al respecto, como tampoco los gobiernos. Y advertíamos que no había capacidad alguna, pues las plataformas no estaban montadas para ello, ni siquiera se había en los centros de formación docente creado las condiciones mínimas para educar o formar a los y las maestras para entornos digitales o virtuales, y que además los contenidos no estaban construyéndose en esa lógica. Por el contrario, la escuela, el liceo y en buena medida la universidad estaba trabajando en la lógica de la primera y segunda revolución industrial, muy lejos de las implicaciones educativas o pedagógicas de la tercera revolución industrial y el uso de los medios tecnológicos. Bueno, a pesar de las denuncias, foros que se hicieron,
en 2017, 2018, pudimos ver que la propia CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018, no abordó este tema. Ahí están disponibles en la página del IESAR UNESCO los 7 volúmenes que emanaron de la CRES, el evento más importante de los y las universitarias de la región, en su tercera edición que se hace cada 10 años. Y cuando se habló de ciencia y tecnología, se hablaba de cosas que podían muy bien ser dichas 10 años o 15 años atrás. Es decir, teníamos un profundo estancamiento, como lo se evidenció en el debate de lo que iba a ser el impacto de la ofensiva neoliberal en materia educativa basada en los modelos virtuales. Bueno, llegó el COVID-19 y con el COVID-19 en solo una semana vimos que las grandes transnacionales de la informática, Pearson Education, Google Education, Discovery Education, para señalar solo 3 de las 11 grandes transnacionales, se acercaron a los gobiernos, a los países, ofreciendo sus plataformas. En otro sentido, las abrieron incluso de manera gratuita, temporal, para construir hegemonía. Y el neoliberalismo ha aprovechado la pandemia para impulsar un brutal modelo de neoprivatización que desde nuestro punto de vista había creado esas condiciones al generar toda la desinversión y desactualización de los sistemas educativos, y en solo semanas se logró lo que había planteado el paradigma neoliberal de la educación desde la década de los 80, que era transferir a la llamada sociedad educadora todas las responsabilidades o buena parte de las responsabilidades que corresponden a los estados para garantizar el derecho a la educación. Vimos cómo en el primer mes de la pandemia muchos países impulsaron un modelo de educación virtual en casa, universidad a la casa, le pusieron distintos nombres, pero en realidad fue un intento por virtualizar la educación en gran medida. Y los datos, lo señalaba Claudio, pero los datos son brutales. Desde el comienzo advertíamos desde la tercera semana lo que iba a implicar ello en mecanismos de exclusión, de una violenta exclusión. La propia UNESCO a finales de abril señalaba que de 1.370 millones de niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo, de fuera de las escuelas, por el tema de la pandemia, 800 millones de ellos no tienen una computadora y más de 700 millones, 706 millones, decía la UNESCO, no tienen ningún tipo de conexión a Internet. Es decir, lo que está diciendo la UNESCO en esa declaración de finales de abril es que la mayoría de la población estaba quedando fuera. A pesar de ello, el debate en la academia, en los propios sindicatos, fue muy débil en un primer momento la capacidad de respuesta. Hay que decir que en buena medida también nos encontró atolondrados, producto de que ese debate, teníamos una deuda con ese debate sobre el tema digital y virtual. Y bueno, comenzaron a darse ya datos mucho más importantes. El SENA, que es el organismo oficial de Colombia, que trabaja todo el tema de la educación para el trabajo, señalaba a final de abril que de los 857.000 estudiantes que tenían el sistema, habían perdido 525.000, más de la mitad, producto de que no tenían un computador ni acceso a Internet para poder garantizar el derecho a la educación. Son cifras oficiales en un primer momento. A ello se le suma la denuncia que haría un mes después, ya en mayo, la Unión Nacional de Educadores, a finales de mayo y principios de junio, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, que indicaba que el 70%, 3.250.000 niños y niñas y jóvenes del Ecuador estaban quedando fuera de la cobertura del sistema educativo. Eso llevó a la UNE, a la Unión Nacional de Educadores, a pedir la destitución de la ministra de Educación, cosa que no se escuchó, pero los datos son brutales. La Federación de Maestros de Puerto Rico hizo un censo y aproximadamente el 35% de los y las docentes, no de los estudiantes, de los y las docentes, no tenía condiciones para desarrollar el modelo de educación virtual en casa, es decir, no contaban con una computadora actualizada que pudiera desarrollar videoconferencias o no tenía conexión a Internet. Estos datos se multiplicaron, tenemos cifras en todo el mundo, no es solo un tema de Latinoamérica, que muestran que lo que ocurrió en este periodo fue una brutal privatización, neoprivatización, un modelo de privatización en el cual el Estado transfirió
a las familias, los y las docentes, los y las estudiantes, todo el peso de comprar equipos, actualizar equipos, el pago de datos de Internet, la compra incluso de plataformas, en muchos casos para poder dar clase, desentendiéndose de su responsabilidad en garantizar las condiciones mínimas para darle continuidad al derecho a la educación. Esta situación es tan terrible ya en junio de este año que la mayoría de sindicatos y gremios docentes comienzan a reaccionar exigiendo a los gobiernos un apoyo en esa materia. La Federación de Maestros de Puerto Rico realizó una serie de movilizaciones, incluso en un contexto de cuarentena, guardando el mínimo de medidas de bioseguridad, que llevó a que el gobierno de ese estado o de ese país colonizado como es Puerto Rico, le diera al 70% de los docentes computadora y está pendiente la entrega al resto de los docentes para poder garantizar. Y hoy se exige también en ese país que tenga acceso cada uno de los y las estudiantes, por lo menos a eso, a una computadora, y la exigencia global de que exista conexión universal a Internet para poder garantizar, se convierte cada día en un anhelo de mayor medida. En ese modelo de privatización surge ahora una nueva modalidad transicional desde nuestro punto de vista que apunta a la destrucción de la escuela pública presencial, que es el impulso del llamado modelo de educación híbrida, que plantea ya que usando la pandemia, pero incluso con fines más allá de la pandemia, hay que explorar modelos educativos en el cual una parte se desarrolle presencial y otro mediante el modelo virtual. La Secretaría de Educación Pública de México había convocado al inicio del año escolar en un modelo de educación virtual y fue la respuesta contundente de la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes exigieron el que se dotara de computadoras, de conexión universal y pago de datos o de, o de las plataformas que se requerían a los y las docentes, que hizo solo en una semana revertir la decisión de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, se fue a un modelo de educación por televisión educativa en este país, fortaleciendo fundamentalmente a tres televisoras, TV Azteca, entre otras, que estaban en una situación financiera precaria, cuyo subsidio, supuestamente para desarrollar un modelo educativo desde la televisión, tienden a salvar a este sector empresarial. La realidad es que, por un lado, están quedando excluidos miles de jóvenes y aún no terminamos de responder contundentemente. Les coloco un ejemplo. Recientemente estuve en una gasolinera y le preguntaba a un joven eh, que se había seguido estudiando por curiosidad, y ese joven me dijo una frase que no se me olvida. Me dijo, no, yo no dejé el estudio me dejó a mí. Y el estudio me dejó a mí es un poco la expresión de que no tenía las condiciones mínimas para poder dar continuidad. Incluso en Panamá se desarrolló la plataforma Esther, la plataforma desarrollada por el presidente Cortizo. Tengo entendido que es el nombre de la mamá del presidente, al menos esa es la información. Pero bueno, la plataforma en la primera semana se monta para darle continuidad fundamentalmente a los estudiantes del último año, y las cifras fueron alarmantes. De 32,000 estudiantes que tenía pautado que participaran en la plataforma en la primera semana, solo 4,000 y tanto se pudieron conectar, lo cual evidencia que hay un precario acceso o posibilidades de acceso real a este modelo. Bueno, este es el primer elemento que está ocurriendo hoy, dramático, que debe llevar a la reflexión en materia educativa, pero a eso se le añade los serios problemas que tenemos en el sistema educativo para valorar de manera adecuada la aceleración de la innovación. Ciertamente la escuela tiene un papel de, de recuperación de la memoria histórica, de las culturas ancestrales, de trabajar el contexto y transformar radicalmente el contexto, pero también tiene un papel muy importante en la democratización del conocimiento, y eso significa en buena medida apropiarse del conocimiento y socializarlo en las escuelas, liceos y universidades. Y esto, desde mi punto de vista, no está ocurriendo de manera adecuada porque tenemos una precaria valoración de la aceleración de la innovación, y hoy ocurre un fenómeno que no ocurría tiempo atrás. La escuela va muy lejos detrás de la aceleración de la innovación, y esto está siendo provocado, auspiciado y fortalecido por los sectores económicos para crear las condiciones de posibilidad
para destruir definitivamente la escuela pública. Esto no es nuevo. Ya el informe Faure de 1974, recordemos que la UNESCO cada cierto tiempo convoca una comisión de alto nivel para hacer una evaluación de la educación a escala internacional, y en el 73-74 convocó una comisión dirigida por Faure que produjo un informe que se denomina, se conoce como el informe Faure, del cual uno puede compartir el 99% de las páginas, declaraciones muy bonitas de principios éticos, pero el corazón del informe Faure decía algo que ha sido fundamental en el periodo posterior. Decía que las sociedades valoraban precariamente la escuela y la educación porque no carecían de capacidad para prever el futuro inmediato y para proveer el conocimiento y los profesionales que requería ese futuro inmediato. Y proponía el informe Faure que en consecuencia había que monitorear y evaluar mucho más seguido los ministerios de educación para resolver estos dos problemas, el de la incapacidad para prever y de proveer. Este informe Faure fue el soporte inicial para ir desarrollando todo el discurso de la cultura evaluativa en la década de los 70 y los 80, que además adquirió dos grandes características o dos pivotes de trabajo, del cuales ya les voy a hablar. En la década de los 80, en el marco de las reformas de los estados impulsadas por el neoliberalismo, se señaló, como hay abundantes documentos de la CEPAL, del ILPES, que la crisis del Estado en Latinoamérica era una crisis de eficacia y de legitimidad. Y el ILPES traducía esta crisis de eficacia y legitimidad en educación como una crisis, en el caso de eficacia se expresaba en educación en calidad, y en el caso de legitimidad como pertinencia. Es decir, decía que el sistema educativo vivía una crisis de calidad y pertinencia, aristas que fueron tomadas por la cultura evaluativa como los dos conceptos bases para desarrollar con fuerza todos los mecanismos de evaluación y de estandarización, que en el caso de la educación superior se le añadía el impacto, calidad, pertinencia e impacto como tres grandes determinantes de la cultura evaluativa. Esta cultura evaluativa que a nivel discursivo permeó desde la UNESCO y los organismos económicos internacionales a los ministerios de educación, y basta revisar los documentos de los ministerios de educación de la década de los 80 para comprobar cómo las ideas de calidad y pertinencia inundaron cada uno de estos documentos. En la década de los 90, auspiciado o en coordinación, perdón, entre el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari de México y el YESEL, perdón, y la OREAL, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el de la UNESCO con sede en Chile, se hizo un acuerdo para impulsar o escalar la cultura evaluativa y se crea el YESE en 1994, en la transición entre el gobierno de Salinas de Gortari y quien lo sucedió, y se construye el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que es un nuevo escalamiento de precisamente todo el discurso que se había instalado en los 80. 7 países conforman el YESE en un primer momento, y el YESE lanza la convocatoria a las primeras pruebas estandarizadas, el PERCE, el primer estudio nacional comparativo en educación, que buena parte de la izquierda, casi la izquierda pedagógica, ni de las alternativas cuestionamos, porque tenemos un concepto de que la UNESCO está casi que por encima del bien y el mal, y entonces las pruebas del PERCE fueron muy poco valoradas críticamente y se instauraron en 8 países. Después vino el CERCE, el segundo estudio regional comparativo, el TERCE, y hoy se está aplicando el ERCE, el cuarto estudio regional comparativo en educación, sin que sea producto de nadie. Bueno, precisamente el punto de enlace entre la oficina de la OREAL, el YESE y la UNESCO París era la Dirección de Estadística adscrita a la Dirección de Educación, dirigida en ese momento por el señor Andreas Schleicher. Bueno, Andreas Schleicher es uno de los promotores de las pruebas PISA, que ante las pruebas PISA sí reaccionó la izquierda pedagógica, las alternativas de pedagogía crítica y de educaciones populares, y este señor es hoy el que dirige las pruebas PISA, no solo dirige las pruebas PISA, sino que es el director de educación de la OCDE. Y bueno, si somos coherentes con lo que plantea Giorgio Torres Santomé, que la OCDE es el Ministerio de Educación Planetario, tendríamos que decir que el señor Andreas Schleicher es el ministro de Educación Planetario, quien gira instrucciones muy precisas a muchos países, mucho más allá de la soberanía, que dicta pautas sobre la educación que se debe,
dictar o no, y uno de los elementos fundamentales que viene señalando la OCDE y la orientación de las pruebas PISA es el paso a un modelo de transición de educación entre educación presencial y educación virtual, acusando a que la escuela, el liceo y la universidad no tiene la capacidad para desarrollar y democratizar los contenidos de última generación en ciencia y tecnología. A esto se añade un informe que en el año 2006, entre el año 2006 y 2007, fue el resultado de un estudio que hicieron la Google y la NASA para ver qué tipo de universidad requería la cuarta revolución industrial. Ese informe concluye que ninguna universidad, ni Oxford, ni Harvard, ni Cambridge, están en capacidad de dar un cambio tan rápido en la formación como lo requiere la cuarta revolución industrial. Y ese informe sugiere que en consecuencia hay que crear una universidad que modele a las otras universidades, que las universidades más inteligentes se puedan copiar de ella y las que no tengan esa capacidad terminen cerrándose. Eso que parece delirante dio origen en el año 2008 a Singularity University, o la Universidad de la Singularidad, que funciona hoy en el Valle de Silicon Valley, que plantea, entre otros paradigmas, que las profesiones que requiere la cuarta revolución industrial no deben exceder de las 30 profesiones y que hay que ir a un campo de integración de muchas de estas profesiones y que ya no se requieren ni modelos disciplinares ni transdisciplinares, sino un modelo de convergencia caótica, que así lo señalan ellos, que trabaje elementos disciplinares, enfoques transdisciplinarios de trabajo, pero además con un tiempo real, que se actualice en tiempo real para que den cuenta de la aceleración de la innovación. Bueno, la Universidad de la Singularidad está trabajando esta parte de estas 10 profesiones, una de ellas fusionando elementos como sociología, política, estudios jurídicos, antropología, que antes eran profesiones antiguas, intentando modelar esas profesiones que señalan ellos, profesiones del, del futuro. Y para ir cerrando, se agota el tiempo, todo esto que parece de ciencia ficción en algunos elementos, como parecía cuando lo anunciamos en el 2015, que íbamos a un escenario de virtualización de la educación y se nos preguntaba que eso era imposible, cómo iba a ocurrir un evento de esta magnitud a escala planetaria, y responsablemente señalábamos que no sabíamos cuál sería el evento que podría garantizar un pase de esta magnitud, pero menos en las definiciones teóricas de los organismos económicos internacionales respecto a la educación, cada día planteaban más claramente esta perspectiva. Bueno, el COVID-19 se convirtió en la oportunidad para avanzar en este paradigma y en estos meses el neoliberalismo logró instalar una disputa que no existía en febrero del 2020, que era disputa entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. Yo no estoy diciendo que la escuela va a desaparecer en la pospandemia, pero evidentemente la escuela en la pospandemia va a estar tensionada precisamente entre presencialidad y virtualidad. Y esto además, añadido con que las cosas que estamos haciendo en materia de educación, llamada educación virtual, más se parecen es al modelo de transmisión por microondas de la televisión de la década de los 70, que es un modelo de educación virtual. Precisamente Pearson Education, Google Education, sobre todo Pearson Education, ha trabajado mucho en una propuesta de educación virtual para que ya en alguna medida se lo han mostrado a los gobiernos, que se fundamenta en un nuevo paradigma. Mensajes muy breves, o quizás un poco al estilo, para entenderlo, de lo que hablábamos nosotros en las educaciones populares, de palabras generadoras, de palabra fuerza, con vínculos, con hipervínculos, para que aquello que genere curiosidad se pueda trabajar mucho más ampliamente en información cada vez escalada mucho más amplia, basado en imágenes, sonido, mensajes cortos, capacidad de edición en tiempo real. Tienen abundantes materiales, y la tragedia hoy que vivimos es que el 99% de los contenidos educativos, virtuales o digitales, están en manos privativas, y las escuelas, universidades, tenemos que pasar a la ofensiva para generar precisamente una disputa en el marco de contenidos que también se correspondan a proyectos emancipatorios de independencia nacional, contrahegemónicos, y no con las características que hoy se vienen impulsando y que están construyendo hegemonía a escala planetaria. Y cierro con algo que muestra la dirección que está marcando el capital a nivel internacional. Hace 20 días, creo que va a cumplir ya un mes, un día lunes, el Foro Económico Mundial presentó en la voz de Klaus Schwab
uno de sus fundadores, el libro COVID-19, El Gran Reseteo. Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán leído, y es un texto que, basado en el tema de la crisis ecológica, plantea hay que resetear la sociedad en su conjunto, que hay que ir a un nuevo modelo de sociedad, que muchos de los países de América Latina ya no son países viables, que vivimos una crisis educativa general, y plantea ese documento que la educación, no las escuelas, liceos ni universidades, sino que los educadores van a ser los únicos profesionales que podrán ser demandados en la pospandemia con gran ímpetu, pero para enseñar aquellas cosas que no saben los hombres y mujeres desempleados, que van a quedar en el marco de la pospandemia con el desembarco de la cuarta revolución industrial. Es decir, los y las docentes que puedan enseñar el uso de las herramientas y la perspectiva, la epistemología virtual y digital para trabajar en el mundo del empleo. Para cerrar, solo dejo provocativamente para el debate el video promocional del libro que presentó el Foro Económico de Davos, que es el COVID-19, el Gran Reseteo, donde, si ustedes ven las imágenes, usa el tema de incluso la crisis social, la crisis ecológica, para justificar una propuesta de gran reseteo a escala planetaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bonilla, cuya intervención cierra la puesta en común a la mesa de un extraordinario trabajo de 4 profesionales, activistas sociales también, cuyo profundo compromiso científico y social ha permitido presentar los extraordinarios trabajos que han compartido hoy y que nos abren el debate de esta mesa que tiene